Buenos días. Los saludo con esta hermosa vista de la ciudad de Mosul. Sean todos bienvenidos a nuestro noticiero. Hoy es una fecha muy importante, pues estamos celebrando el Día de la República de Irak. Por esa razón, realizamos un especial en el que vamos a resaltar la historia, cultura y diversidad de este hermoso país. Acompáñenos, por favor. Bienvenidos a nuestro noticiero. Mi nombre es Dalila. Eh, y después de esta hermosa representación de cómo lucía Mesopotamia, quiero presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy, la señora Aisha. Eh, pues vamos a hacer una entrevista con ella, que es una historiadora muy importante de nuestro país, y que además fue una mujer que vivió a las orillas del río Éufrates con su familia. Sus padres, sus abuelos, sus ancestros se dedicaron a las labores de agricultura, de ganadería. Entonces, bueno, sin más preámbulos, señora Aisha, quisiera que usted nos comentara cómo surgió la historia de Mesopotamia como cuna de la civilización humana. Me presento, mi nombre es Aisha, soy historiadora de la Universidad de Estambul y quisiera iniciar este recorrido por la historia de Mesopotamia eh, a partir del año 3500 antes de nuestra era, cuando llegaron los sumerios al territorio de Mesopotamia. Se asentaron en lo que antes era conocido como la Baja Mesopotamia, en las actuales ciudades de Uruk y Ur, que fueron muy importantes en el primer milenio y para nosotros también son muy significativas actualmente, pues son las ciudades en las que desembocan principalmente los ríos Éufrates y Tigris. Entonces, podemos decir que la civilización fue fundada en ciudades-estado que eran dirigidas especialmente por élites o gobiernos religiosos, eh, y además pues empezaron a hacer la lucha por el control de territorios y recursos, porque pues, nuestras tierras eran bastante fértiles para que estas nuevas civilizaciones neolíticas se situaran acá. Bueno, continuando con nuestra línea del tiempo, decimos que en el año 2334 antes de nuestra era, llegan los acadios, pueblos de origen semita, a dominar todo el territorio de Mesopotamia, dominaron incluso a los que estaban presentes en ese momento, que eran los sumerios. Este proceso se da por 150 años y centraliza en el territorio de Mesopotamia como un reino. En este proceso se dan diferentes cambios culturales, pues digamos que se adapta la lengua y las costumbres acadias y se da paso al nuevo periodo de independencia conocido como el Renacimiento sumerio, por élites religiosas, sino dirigidas por élites de guerreros. En este proceso se da la construcción de diferentes sigaruts, que son complejos arquitectónicos conocidos por su nueva tecnología y por su forma arquitectónica bastante llamativa, en forma de pirámide. Incluso son varias las personas religiosas que asocian la construcción y la forma que tienen algunos de sus cigaruts a lo que hay en la Biblia conocido como la Torre de Babel. Es en el año 1792 que el rey Hammurabi logra consolidar un nuevo imperio, conocido como el Imperio Babilónico. Para esto, él tuvo que conquistar a sus pueblos vecinos y además tener dominio de las ciudades sumerias que antes habían declarado ciudades-estado independientes. Este imperio tal vez fue uno de los más conocidos de Mesopotamia, pues deja diferentes inventos y piezas arqueológicas y arquitectónicas para la humanidad, que más adelante vamos a hablar de ellas. Es desde la muerte del rey Hammurabi en 1750 antes de nuestra era y hasta el año 700 antes de nuestra era que el territorio de Mesopotamia se ve envuelto en una clase de invasiones y saqueos. Incluso estuvo al poder de los hititas, de los casitas y de los asirios. Es en el año 635 que el rey Nabopolassar logró recuperar la independencia de su ciudad Babilonia. Y continuando, su hijo Nabucodonosor II conquistó la Mesopotamia y además conquistó la Fenicia y Palestina y creó el imperio neobabilónico. Finalmente es en el año 533 después de Cristo que el imperio neobabilónico es derrotado por los persas. Ellos venían de lo que es el actual territorio de Irán. El rey Ciro consolida lo que sería el imperio persa. En 2019, la UNESCO declaró a Babilonia Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sin embargo, advierte que se encuentra bastante devastada y que hay que hacer algunas mejoras en la estructura. Para este fin, destina un presupuesto que se le envía al país iraquí
y que se tiene que utilizar para reconstruir ciertas zonas que se encuentran afectadas por las secuelas que ha dejado la intervención militar de Estados Unidos en el país en el año 2003, incluso el uso de esta como una base militar en la guerra del Golfo Pérsico. La arquitectura de Babilonia. Las construcciones generalmente se realizaban en base a líneas rectas. Se utilizaban las pirámides o torres altas como templos. Estos eran conocidos como sigarubs. Parte de las construcciones fueron los emblemas como la puerta de Siar y los jardines colgantes. Vamos a mostrar una representación que hizo nuestro equipo para ilustrar cómo lucía los jardines de Babilonia. Esta representación es una representación mitológica, un poco animada, de cómo podían lucir los jardines colgantes de Babilonia. Pues como sabemos, fue una de las representaciones más importantes que tuvo Babilonia. Se dice que su construcción se realizó cuando era el reinado de Nabucodonosor II. Como habíamos comentado antes, fue el rey del Paleobabilónico, del Imperio Paleobabilónico. Los colgantes de Babilonia se incluyeron entre las 7 maravillas del mundo. Se dice que su construcción se realizó a orillas del río Éufrates. Con estas aguas se regaban las diferentes plantas que allí se encontraban, entre palmeras y árboles de frutos, el dátil. Ese era el que más sobresalía, pues estas plantas no se encontraban en ese territorio, por lo que se dice que se extrajo de otro territorio y se plantaron en este. Actualmente son bastante reconocidas e incluso se extrae un fruto que se vende y es producto de la economía agrícola de este sitio. El idioma de la civilización babilónica. El imperio impuso el acadio como idioma oficial del territorio, que es una lengua de origen semita. Sin embargo, este tiene sus bases en el sistema cuneiforme de la lengua sumeria. Y además, para las cuestiones religiosas, se practicaba la lengua sumeria. Los babilónicos utilizaron el sistema cuneiforme de la lengua sumeria. En ellos grababan en palacios y templos diferentes objetos de uso cotidiano, al igual que diferentes letras o incluso representaciones astronómicas. Los babilónicos fueron los precursores de las cartas astronómicas. Realizaron diferentes observaciones de planetas y estrellas. Incluso alcanzaron a tener conocimientos de la distancia que tenía el Sol y la Tierra. Además, implementaron que los años tenían 12 meses y las semanas 7 días, calendario que seguimos utilizando hasta la actualidad. Bueno, continuamos nuestro especial en un recorrido por el mercado iraquí en nuestra ciudad capital, Bagdad. En este vamos a preguntarles a nuestros comerciantes sobre la gastronomía de nuestro país, cuáles creen que son los platos típicos y los más importantes y representativos de este. A continuación, nuestras entrevistas. Para mí, el plato típico que tiene nuestro país es el kebab. Es como una especie de pinchos con carne que son marinados, en mi caso, por ejemplo, mi mamá me enseñó a marinarlos con ajo, con limón, con especies, y después se asa. Generalmente se agregan otros vegetales como zanahorias o berenjenas, y es un plato muy importante para nuestra familia, pues lo usamos mucho en las ceremonias familiares o incluso cuando son fechas nacionales, para los cumpleaños. Pues mira que yo considero que el plato típico de nuestro país es el magluba. Uno de mis hijos conoció España y ahora lo llama paella árabe y dice que es muy parecido a eso. El plato trae pues arroz, carne, hay personas que le ponen pollo, una persona que prefiero la carne. También se le pone verduras como zanahorias, berenjenas, coliflor y diferentes especies. La bebida típica de nuestro país es el arak. Yo no soy mucho de tomar, solamente tomo de vez en cuando, tal vez, para las fiestas y cumpleaños y demás, pero me parece que es una muy buena bebida. Yo tengo un conocido que es colombiano y me dice que se parece al aguardiente, pero pues nuestra bebida es fermentada, es un fermento de uvas, diluido con agua y pues se le agrega anís. Y como postre me gusta la quecha. Yo lo he probado en las panaderías y demás, pero me gusta más la quechua, sinceramente. Que trae frutos dátiles, que no sé si sabían, pero nosotros somos los mayores productores de este fruto a nivel mundial. Y pues es a base de harina de trigo y es
ahí toca medirle muy bien, ¿sabes? El azúcar, porque si quedan muy dulces no es rico. Generalmente nuestras dietas eran pues de arroz, sopa, carnes como el cordero, y verduras y salsa, pero pues ahora ya no es así, ¿sabes? Como que después de las restricciones económicas que nos puso las Naciones Unidas por la guerra, pues alimentos como las verduras y la carne es súper difícil de conseguir, eso solamente se puede comer muy de vez en cuando, por ahí para fechas especiales y eso porque además son bastante costosas. Incluso también para venderlas, el precio es bastante elevado y por eso la mayoría de gente no lo compra. Em, Pues algunos ancestros me contaban que antes se sacrificaban las cabras y los corderos para las fiestas, pero pues evidentemente esa costumbre ya no existe porque pues no tenemos animales para sacrificar. Generalmente acá los muertos se entierran al día siguiente, se envuelven en telas blancas y se meten a cajas sencillas. No tenemos como hartos rituales respecto a eso. Y no son muchas, pues es el Estado el único que puede aceptar o que se muestre algo, ¿no? Eh, y porque la mayoría de representaciones que hay son de campañas políticas, de nuestros presidentes y cuestiones así. Incluso en los teatros, en las campañas cinematográficas, en los periódicos que son privados, porque pues en nuestro país no hay presupuesto ni dinero para tener artes escénicas públicas o teatros públicos o cosas así, están mediados por la censura estatal. Por eso me alegro mucho que ustedes nos comentaran que este es un noticiero internacional en el que podemos comentar de estas cosas que generalmente no se hablan en televisión, porque estamos mediados por la censura. Generalmente si eran matrimonios arreglados o matrimonios pactados, por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos fueron un matrimonio que fue pactado por sus familias, por conveniencia, cuestiones también religiosas y económicas. Sin embargo, actualmente hay más libertad de escoger el cónyuge. Por ejemplo, en mi caso yo escogí a mi esposo. Incluso hubo una ley que restringía que las mujeres iraquíes contrajeran matrimonio con hombres extranjeros. Sin embargo, esta ley ya no existe. ¿Qué le puedo decir yo? Ya que usted me comenta que este es un espacio en el que yo puedo hablar libremente, pues le voy a contar una historia bastante cercana. Es la historia de una amiga mía. Ella hace más o menos 2 años me había comentado que se quería divorciar. Pues usted se imaginará mi sorpresa porque realmente en este país nosotros las mujeres no podemos tomar la iniciativa de divorciarnos. En la mayoría de divorcios quedan por decisión del hombre de la relación y pues en el caso de ella su marido no quería divorciarse y le hizo la vida imposible para que no se divorciara con ella. Finalmente, después de muchas discusiones y diferentes peleas y demás, ella se pudo divorciar, pero quedó como decisión del hombre y no como la decisión de ella. Es que acá que una mujer se quiera divorciar o que pueda iniciar el proceso de un divorcio es casi imposible, eso no sucede. Muchas gracias a todas las personas que participaron en esas entrevistas. Nos alegra mucho saber que confían en nuestro noticiero y que nos siguen y nos apoyan tanto. Muchas de estas personas son comerciantes o son habitantes de la ciudad de Bagdad que nos han apoyado en este especial. Entonces, muchas gracias a ustedes por su apoyo y su cariño incondicional. Ahora vamos a ir a las noticias económicas. Irak, que se encuentra acá, en el Próximo Oriente. Algunos de los clientes que han aportado a la economía de exportación de nuestro país, Irak, son Estados Unidos, Italia, India, China y Corea del Sur. Las compras que se han hecho son generalmente de petróleo, pues Irak tiene la quinta reserva más grande del mundo en petróleo y su economía de exportación se basa generalmente en 92% de exportación de petróleo. Entonces, Estados Unidos ha aportado con un 8%, Italia ha aportado con un 6%, China ha aportado mayoritariamente con un 26% y lo sigue India con un 24%. Y para finalizar está Corea del Sur, que es ahora un país aliado a Irak, pues
tienen un acuerdo para la creación de la primera línea del Gran Puerto de Pau, del cual vamos a hablar más adelante. Vamos a continuar ahora con los principales proveedores de Irak en elementos como maquinarias y aparatos mecánicos, tarjetas inteligentes, cables de fibra óptica, productos de construcción e incluso productos cerámicos. Tenemos Estados Unidos con un 3%. Cerca a nuestro país, Irak, está Turquía, mayoritariamente con un 28%, seguido de China con un 26%, y India y Corea del Sur tienen un 6%. Bueno, como pudimos ver anteriormente, Irak se encuentra en un punto bastante estratégico para conectar el continente asiático con el continente europeo a través del Golfo Pérsico. Incluso actualmente se está desarrollando un proyecto llamado el Gran Puerto de Pau en la provincia de Basora, que es esta, que se encuentra cerca del territorio de Kuwait. Pensaba desarrollarse desde el 2010, no fue sino hasta el 2020 que Irak firmó un contrato con una empresa de Corea del Sur por $2.625 millones para empezar la construcción de la primera línea del puerto. Esta espera terminarse este año 2023 o máximo el año 2024 para iniciar con su funcionamiento en el año 2025. En el diseño se espera que cuente con 99 desembarcaderos para mercancías generales y el transporte de petróleo. Este lo convertiría en el más grande de Asia Occidental, incluso superando al de Emiratos Árabes, que solamente tiene 66 desembarcaderos. Al mismo tiempo, Irak adelanta la construcción de nuevas carreteras, vías férreas y oleoductos para el transporte de mercancías. Esta estrategia se utilizaría para unir el puerto de Irak con las fronteras terrestres que tiene con Europa a través de Siria y Turquía. Este proyecto facilitaría la economía global, pues varios barcos se ahorrarían entre 20 y 25 días de viaje e incluso reduciendo los costos a la mitad, pues ya no tendrían que cruzar el canal del Suez o el Mar Rojo para llegar a Asia Occidental o a Europa, sino que lo utilizarían a través del puerto de Irak y las fronteras terrestres de este con Europa. Bueno, ese fue todo nuestro especial. Muchas gracias a ustedes por confiar en este noticiero y nos despedimos con esta hermosa vista de la ciudad de Bagdad. Que estén muy bien. Chao, chao.